Hola, bienvenidos al primer video de Magic Rush Soporte en Español. El canal se va a enfocar en apoyar a toda la gente que habla español a lograr ser un jugador potente, desde VIP 0 hasta VIP que tú logres obtener. Primero que nada, para iniciar correctamente en Magic Rush, que es un juego muy largo, no es un juego que te puedas pasar en un día, no se puede pasar porque es un juego constante. Debes tener en cuenta eso si quieres ser alguien en este juego, un ranking alto. Debes tener en cuenta el servidor, un punto muy importante para poder ser top en este juego. Este juego es un juego que diariamente tú tienes que hacer algo. Nunca es un día igual, siempre hay algo por hacer. Por lo cual tu progreso depende mucho que estés conectado día a día. Y por lo tanto, como es día a día, es tu tiempo, es muy importante tu tiempo. Y para evitar que cometas el grave error de iniciar un servidor incorrecto, vamos a corregir eso tocando el tema de servidor. Si tú quieres iniciar en Magic Rush y no sabes dónde, el servidor correcto que debes tomar muy en cuenta son los servidores que terminen en número 6 y número 1. ¿Por qué? Si te preguntarás. La respuesta es simple. Al pasar del tiempo, tu servidor va a lograr cierto nivel. Cierta cantidad de jugadores van a estar AFK. No habrá sentido el día a día. Y por lo tal, tu servidor junto con otros 4 se van a fusionar. Y al tener una fusión, los jugadores más veteranos tendrán una ventaja sobre los jugadores que han iniciado después de ellos. ¿A qué te refieres y cuánta es la cantidad de tiempo? ¿Cuál es la diferencia de tiempo con los de veterano, no? Contra un jugador nuevo. Si digamos, tú eres del servidor 71, para que inicie el servidor 72, tiene que pasar 14 días. 14 días de ventaja de este servidor contra este. Siguiente servidor que va a iniciar otros 14 días más, que es 73. Este servidor tiene una ventaja de prácticamente un mes sobre él. Siguiente servidor, otros 14 días más, y aquí está el 74. Él ya tiene un mes y 14 días a favor contra este. Luego está el 75, que para iniciar contra el primero es una diferencia de... Acá hay un mes, acá hay otro mes, 2 meses. El server 71 tiene una ventaja de 2 meses de actividad contra el 75. Oh, exacto. Es una diferencia muy fuerte, ya que tú sabes que día a día tú tienes unas cosas por reclamar, cosas que hacer, logros que avanzar, ¿no? Premios, plegaria, por ejemplo, talento, Torre Babel, etc. Esas ventajas de 2 meses contra él es muy fuerte. Por más que tú estés ranking 1 en este servidor, cuando se cumpla el tiempo y te vuelvas merger, fusión, va a ser muy difícil de que pelees contra ellos. 71. Muy difícil. El que no va a tener tanto peligro, aunque sí va a sufrir igual, tu ranking 1 de este servidor fusionado va a estar en el ranking 20, 23, 25, porque tiene 2 meses de retraso contra él. Y el ranking 1 al 5 de este servidor va a invertir bastante dinero para mantener su top en el juego. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando pasa el merger, estos 5 servidores van a tener que pelear por el trono.
para saber quién es el que manda. Y ahí es donde vive el juego, ¿no? Vives el juego. Quién domina de verdad. Y normalmente el que domina es el de aquí. Este de aquí. El 71 o el 6, ¿no? El 66 por este caso. Es muy importante. Y ya lo debes saber. Si estás viendo este video, ya lo debes saber. Por eso estás buscando información. ¿Qué hacer y por qué ha pasado esto? Quizá ya estás viendo este video porque estás todo decepcionado del Magic Rush. Después de invertir tanto tiempo en este juego para solamente hacer comida. Por ejemplo, si tú iniciaste aquí en 74, porque el nombre es bonito, es Mars, y bueno, suena bien, ¿no? Vas a pelear contra Júpiter, y Júpiter te va a aplastar. Serás comida. Tendrías que aliarte a una alianza de él, o una alianza de ellos. Normalmente, los que dan pelea son ellos dos, a él. Pero este al final termina convenciendo a algunos fuertes de aquí, o algunos fuertes de aquí. Se fusionan con los de 71 y logran una alianza muy fuerte, haciendo que el Merger sea dominio de él, el 1 o el número 6. Así es. El inicio de todo de Magic Rush es elegir el servidor. No puedes equivocarte en eso. Hay gente muy desesperada que se ponen a comprar pozo de los deseos, héroes. O sea, se ponen a jugar lo normal, ¿no? Lo que vas a hacer en Magic Rush, jugar, levear tus héroes un poquito, juegas arena, consigues diamantes y ¡plin! Me pongo a invertir aquí. Quiero este héroe de el Sebastian, porque al inicio el Sebastian es muy fuerte. Es necesario en tu equipo para estar ranking 20, 15, 1. Es muy fuerte. Y la gente se desespera y quiere tener este héroe como sea. Y gasta cantidades de diamantes que el juego te está dando para que lo utilices tú con sabiduría. Pero tú estás tan impulsivo que lo gastas y gastas. Quieres este héroe. No te toca. Plum, abandona el server. ¿Por qué haces eso? Es que quiero ese héroe y si no tengo ese héroe voy a perder. La respuesta es correcta. Está bien. Tienes razón. Pero calma. No desesperes. Este héroe, Sebastian, la razón de que cada persona esté creando cuenta, reiniciando hasta que le toque este, al final no sirve. Bueno, no es tan útil para estar reiniciando una cuenta solamente por este héroe. Obviamente al inicio es poderoso, pero al inicio, pasando casi 2 semanas, no, exactamente las 2 semanas y un día, habrá un pequeño evento. Que acá no puedo verlo, pero va a haber un evento, el que te dice recolectar héroes. Cantidades de 13, 19 y 23, creo que eran los últimos. En ese evento puedes conseguir bastantes diamantes, el cual la gente se dedica a invertir en Sebastian. Todo por este héroe. De las cuales está bien, es correcto, pero adivina. Pasado esos 14 días, 15 días, habrá otro evento en el cual Sebastian va a estar a la venta por diamantes. En vez de estar gastando aquí, logrando la suerte para tener este héroe, no insultar, puedes comprarlo directamente de acá. Un evento pequeño que habrá, que se llama Héroe Diario, que podrás comprar las piezas de Sebastian cada día. Tienes 3 días, hay opciones. Hay un paquete de 2000, de 1500, 200. Sí, 250, 165 por ahí. La cuestión, puedes comprar a Sebastian sin invertir tanto en esto. Hay gente que se molesta cuando les toca Russell, se molesta porque les toca Grunk, se molesta porque le toca Karas, o Chávez, Alma. La gente es feliz porque le toca Ruby. El inicio es fuerte, es potente, pero después no sirve. No tiene late game. Este de aquí sí tiene late game, super late game.
Pero la cuestión es aquí. La gente se desespera por Sebastian, el cual puedes comprarlo por diamante, en vez de estar invirtiendo en vano, sacando aquí desesperado, pensando que el mundo se va a acabar. Estamos llegando a la sección de eventos. He hablado mucho, perdón. Yo lo que puedo aconsejar ya hasta el evento de recolectar héroes, 23 héroes, es que consigas rápido los héroes de aquí, que puedes sacar a Mira, a Blaine, a Gorgona, a la serpiente. No saques a Vivo. ¿Y por qué esos 3 héroes que mencioné, Mira, Blaine y Gorgona? Es para lograr el evento de recolección de héroes. Trata de conseguirlo como sea. Y aquí, con la de oro, trata de sacarlos a todos, si es posible a todos. Obtienes 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 héroes. De los cuales ya por default tienes a ella, a él, ella también. 1, 2, 3, 4, 5. También te dan el evento de login. Sí, este también lo puedes conseguir rápido. Lo que te va a costar va a ser este de aquí: Joy, Uder, Medea, Dio-chan, Gridlock, Merlin, Caperucita. Tú dirías, oh, pero estos héroes no sirven, son basura. No lo hagas por el late game, hazlo solamente para conseguir el primer evento de recolección de héroes. Si llegas a level 40, sacas rápido al... ¿Cómo se llama este tirador? Al pirata, York. Si te alcanza los puntos, solo por sacar héroe, si es necesario, sacas a él. No lo recomiendo, de verdad, no lo recomiendo para tu equipo. Si vas a jugar muy random, haz lo que tú quieres realmente, pero no lo recomiendo. Ya bueno, hasta aquí lo dejo. Aquí lo que hagamos: primero, elegir el servidor correcto. 6, 1. Luego, sacar muchos héroes. Tratar de no gastar diamante. De ser posible, farmear a Sebastian. Ah, Sebastian, ¿dónde está? Obtener. Aquí y aquí. Ahí tienes 2 opciones para barrer diariamente. Una opción, 3 barridas por día, 6 barridas total. Puedes acumular piezas y ahorrar unos cuantos diamantes. Obtén a Sebastian, déjalo 3 estrellas. No sigas, no te recomiendo que sigas. Pero dirías, pero quiero mi héroe 5 estrellas. O quiero usarlo hasta late game. Eso siempre y cuando tengas idea de qué vas a hacer con este héroe. Recuerda que cada paso es muy importante. Después de conseguir este héroe, hay otro pequeño evento que es Karma. Y aquí lo dejo. Bye bye.